¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rolando Flores Acolzi, actualmente cursando el segundo semestre de la licenciatura en Seguridad Pública dentro del plan de estudios de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Es un gusto saludarle y espero que mi aportación sirva en algo al conocimiento que estamos intentando obtener dentro de la materia de Derecho Penal. Hoy hablaremos acerca de la evolución del derecho penal. Eh, Vamos a considerar la línea del tiempo de revolución histórica del derecho en México. Las normas penales a través del tiempo han tenido una larga tradición en México que se remonta a la época prehispánica. Durante este periodo, dichas normas no estaban contenidas como leyes, más bien eran conocidas como códices en forma de pinturas, las cuales posteriormente fueron interpretadas por cronistas expertos españoles para a su vez darlos a conocer. Una de las formas de conocer o de estudiar el derecho penal, pues es necesario dividirlo en varias etapas. Sí, por ejemplo, tenemos la época prehispánica, donde el pueblo conocía acerca de normas de conducta a través de pinturas jeroglíficas, pero no había una codificación ni sistematización de las leyes. ¿Sí? Incluso se permitía la venganza privada en ciertos supuestos. No siempre intervenía un juez ni había un seguimiento para imponer las sanciones. Había diversidad de sanciones como la muerte, la esclavitud, la privación de la libertad, castigos corporales, destierro, confiscación e incluso de algunas singulares como la demolición del domicilio o propiedad del infractor. Sí, luego tenemos la época colonial, en donde sabemos que el delito se concibió desde una perspectiva religiosa y política como un acto pecaminoso que infringe lo que está establecido de la religión, ya sea como pues, una falta de respeto al Estado o como una agresión perjudicial a la seguridad y armonía de los individuos. La penalidad es una expiación, una vindicta o una forma de escarmiento que se le daba en aquel entonces a los ciudadanos. Luego tenemos la época independiente. En esa época, pues los legisladores poco hicieron por promulgar leyes nuevas o más acorde al nuevo, a la independencia. Y ante dicho vacío se siguieron aplicando de forma confusa y arbitraria las normas vigentes que se habían operado en la época colonial, sumándose solo algunas medidas emitidas a través de bandos como sancionar la aportación de armas, el robo, la vagancia y la malvivencia, ¿sí? Ya hasta 1831 se elaboró un bosquejo del Código Penal para el Estado de México, pero sin que se llegase a ser expedido. Y hasta 1835 es cuando se expide el primer ordenamiento penal de nuestra historia, llamado el Código Penal de Veracruz. Posteriormente, en 1871 se crea el Código, el cual reunió y sistematizó por primera vez las normas penales, dando una certeza jurídica a los ciudadanos, aunque los artículos que lo conformaban lo llevaron a un casuismo extremo, es decir, todo era prácticamente castigado de la misma forma, propio del positivismo jurídico de la época, o sea, una concepción retribucionista de la pena, o sea, prácticamente todo era castigado de la misma manera. Luego tenemos el Código Penal en 1929, eh, también conocido como Código de Almaraz, en 1929 se crea. Más adelante, el Código de 1931, en donde ya se empiezan a confeccionar de alguna forma los nuevos códigos que van dándole forma al derecho penal en México. Y finalmente, a partir del 5 de marzo de 2014, se empieza a crear el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de los conceptos del derecho penal, que se carga de normar y de concebir las capacidades punitivas,
Después tenemos el derecho penal objetivo, donde se tipifican delitos. Luego tenemos el derecho penal subjetivo, donde se describe el derecho que tiene el Estado a castigar o sancionar las conductas delictivas. El derecho penal sustantivo, donde se definen los delitos y las penas que se pueden aplicar. Sí, finalmente el derecho penal adjetivo, donde se dice que se regulan los procedimientos para la aplicación del derecho penal sustantivo. Ya por último mencionamos los principios del derecho penal, que son la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo, la legalidad del derecho, el respeto al debido proceso y sobre todo el respeto a los derechos humanos, teniendo como elementos el derecho penal un delincuente, un delito, una pena y un juez. Esa es mi aportación, espero que haya sido de su agrado y quedamos pendientes. Buena tarde.